En cuanto al aspecto cultural, tenemos el desarrollo de la textilería y cuál era el insumo para el desarrollo de este aspecto. Tenemos el uso de la lana de camélidos. ¿Qué camélidos? La llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco. Entonces, el pelaje de estos animales formaba lo que son una cumbi o una vasca, que son dos tipos de tejidos que diferenciaba a los sectores sociales, es decir, la nobleza usaba las cumbi, que son las que están acá, y las abasca era la que vestían a los hatun runas. Entonces había una gran diferenciación. Ahí también pueden ver los acabados que tenían. Acá era más colorido, acá tenía una mejor perfección y acá era un poco más simple. En cuanto a la cerámica, hay dos. Tenemos el urpo, que es de base cónica con boca en forma de bocina, globular y decorada. Ahí ustedes lo pueden ver. Y también tenemos el quero, que es hecho a base de madera, pero también es a base de barro. Además se diferencia con el quero que habían elaborado en la cultura tiahuanaco. Y ahí tenemos al quero, ahí podemos ver que es colorido y que también en la actualidad lo mencionan para relacionarlo con una marca de cerveza. En cuanto a la arquitectura, va a ser el uso de la piedra. Tuvo una forma sencilla a la hora de realizar este tipo de monumentos o templos. Fue sólido, simétrico y monumental. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos Machu Picchu y tenemos Puruchuco. Machu Picchu, que está en el mismo Cusco, y ustedes ya saben, es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Y también tenemos a Puruchuco. Ahí podemos ver la simetría, la sencillez que hay. Y eso está en Atevitarte, Lima. En cuanto a la música, fueron pentafónicas, es decir, re, fa, sol, la, do. Estilos, hay tres tipos de música. Hay el ayi, que es una música de guerra. Luego está el ayarachi, que es un canto fúnebre. Y por último está el arawi, que es un canto religioso. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos una quena y tenemos una zampoña. Para lo cual, terminando de hablar de las danzas, voy a proyectar un video donde ustedes van a escuchar un poco del sonido de estos dos instrumentos, tanto de la quena como de la zampoña, pero la zampoña va a ser más grande. Y también de esa manera van a poder conocer los sonidos que realizaban durante el Tahuantinsuyo. Y en cuanto a las danzas, tenemos 4 ejemplos, 4 estilos. Tenemos la casua, que es una danza de alegría. Luego tenemos a la cachampa, que es una danza de guerrera. Luego tenemos la atamarca, que es una danza fúnebre. Y por último tenemos la danza alinti, es en culto o adoración al dios sol. Tenemos acá, por ejemplo, la cachampa y la casua. Cachampa y casua. Ahí vemos sus ejemplos, cada uno. Entonces, como ya les mencioné, culminado de hablar de los aportes culturales del Tahuantinsuyo, vamos a pasar a ver este video.
Bien, entonces de esta manera estamos culminando lo que es el periodo de las culturas y luego vamos a abordar los temas de la conquista por los españoles, luego también la resistencia que va a haber por parte de los indígenas, y luego la implantación o la formación de un virreinato. Entonces vamos a hacer una retroalimentación sobre el tema que hemos venido abordando. Tenemos las preguntas: ¿cuáles son los principios de la economía incaica? La reciprocidad y la redistribución. Entonces, la reciprocidad sería la ayuda entre ayllus y la redistribución sería trabajos en favor del Estado. Luego, ¿qué tipos de tierra existían en el Tahuantinsuyo? Habían 3, las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. Número 3. ¿Cómo se concebía el tiempo dentro de la cosmovisión de los incas? Se relacionaba con la producción agrícola. Por último, ¿cuáles eran los centros de educación incaica? El Yachayhuasi y el Agyahuasi. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer hasta acá es copiar solamente la teoría, pero no copiar esta retroalimentación, ni tampoco la lectura que vamos a pasar en la siguiente diapositiva. Lo más importante son desde la organización económica hasta lo que son las danzas. Copiar todo. Y si tiene que poner, las danzas, ¿cuáles son sus estilos? Lo pones. Solamente es pura teoría, no copien, no busquen imágenes, no saquen impresión de eso, nada. Solamente copien la teoría. La creencia que ellos tenían en cuanto a la muerte. ¿Qué pasaba cuando un individuo o un hatun runa fallecía dentro de este Tahuantinsuyo? Veamos entonces la lectura escrita por Valdemar Espinosa, que es un estudioso de la época incaica. Entonces vamos a empezar a leer junto con ustedes, mientras que también voy interpretando. La lectura es: la muerte, el cadáver, la otra vida. La muerte para ellos, para los incas, era sencillamente el pasaje de esta a la otra vida. Por eso nadie se atormentaba frente a ella, porque estaban seguros de que sus descendientes y su ayllu cuidarían de su cadáver momificado o simplemente disecado, llevándoles comidas, bebidas y ropaje durante todos los años del futuro. Entonces, hasta acá se puede entender que la idea que ellos tenían de la muerte era que había como una reencarnación en otra vida. Además de mencionar de que ni los enterraban, ni los quemaban, ni los pulverizaban, ni los desaparecían, sino que ellos lo momificaban o disecaban a sus muertos. En dicho aspecto, lo único que les acongojaba era que pudieran ser quemados o pulverizados, lo que les estoy mencionando, porque eso significaba su desaparición total. No tenían la menor idea del paraíso celestial, tampoco del infierno y peor del purgatorio, ni de la existencia del diablo al estilo de las religiones del viejo mundo. Acá se está haciendo referencia a la religión que van a traer los españoles, la religión católica, donde obviamente nosotros, como somos conquistados por ellos, tenemos la creencia de que hay un solo Dios, de que hay cielo, infierno. También existe el opuesto a Dios, que es del diablo. Entonces, esas creencias todavía no lo tenían los incas. Tampoco pensaban en la resurrección de los muertos, como lo afirma la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando habla de la resurrección de Lázaro. Ellos no creían en eso. Sin embargo, creían que en otras cosas, que el camaquén, que es decir, la persona fallecida, acuérdense de eso, el camaquén es igual a la persona fallecida, o fuerza vital muere o desaparece cuando el cuerpo vivo o al cadáver se le quemaba o desintegraba. Es decir, estas personas creían que cuando una persona fallecía, solamente estaba pasando a otra vida, pero sí llegaba a desaparecer cuando se les quemaba o desintegraba. La etnia Guaro, al sur de Cusco, concebía la reencarnación o transmigración del camaquén, de un sujeto que acababa de morir a otro que recién nacía. Por ejemplo, esa creencia quizá yo la puedo relacionar en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, un familiar fallece, a los pocos días nace también un bebé, pero de la misma familia. Entonces uno dice, ya se está reencarnando,
o él tenía que morir para que este niño nazca. A veces hay esas creencias y tal vez se puede relacionar con lo que creían en ese momento los incas. En el sur, una vez fallecido, el cuerpo yerto, es decir, el cuerpo muerto, se le bañaba para purificarlo, y eso lo hacen también ahora. Luego se le sobaba con cebo o maíz blanco molido. El cebo es como un aceite. El muyuy, otros ingredientes. Acto seguido se le vestía. Los parientes lloraban y después lo llevaban al machay, que es una cueva, para colocarlo junto a otros difuntos del ayu. El camaquén no se retiraba del lado de los restos mortales, sino 5 días más tarde de finado, fecha en que parientes iban al río o arroyo más próximo a lavar los atuendos y otras telas dejadas por el occiso, los que, una vez limpios, se lo guardaba para seguir vistiendo a la momia. Procedían así para estar convencidos de que ulteriormente de exhalar el último suspiro, es decir, antes de exhalar el último suspiro, esa fuerza vital de su propio ser seguía con vida, y creían igualmente que en el cadáver seguían latentes muchos atributos del ser vivo. Es decir, para ellos la muerte no era total, sino era algo como parcial. ¿Por qué? Porque aún se les atribuía algunas características que había tenido esa persona en vida. Por ejemplo, tener sed, tener hambre, tener valor, tener frío, etc. De ahí porque cada hatun runa era de primordial importancia la conservación del cadáver, lo que le resultaba fácil en costa y sierra, dadas las condiciones ecológicas, que conllevaban a su disecación y momificación. Entonces, esta lectura es un extraído de los Incas, Economía, Sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo de Valdemar Espinosa, publicada en 1997. Entonces, en resumen o en conclusión, lo que acá afirman es que cuando una persona fallecía en la época incaica, no moría del todo, solamente pasaba a una nueva vida. También lo relacionaban de que cuando esta persona moría, podría reencarnarse en un recién nacido. Y también mencionan que moría en su totalidad cuando los quemaban, los pulverizaban o los desintegraban. Es por ello que cuando vamos a hablar sobre la conquista española, vamos a mencionar que querían quemar a Atahualpa, pero él dijo que no aceptaba ese tipo de muerte porque él también tenía esa creencia de que iba a reencarnarse en otro ser, pero si lo llegaban a quemar, nunca iba a reencarnarse en otro ser. E incluso también mencionar de que con la llegada de esos españoles, todas esas momias de anteriores incas, es decir, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, el mismo Sinchiroca, Inca Roca, todos ellos van a ser quemados, porque aún prevalecían como momias. Entonces vamos a resolver esas 4 preguntas en relación a la lectura. Tenemos cuáles eran los casos en que ya no habría otra vida para los incas, cuando se les quemaba o se les desintegraba el cuerpo vivo o cadáver. ¿Por qué era tan importante la conservación del cadáver en tiempos del incanato? Porque antes de exhalar el último suspiro, esa fuerza vital aún permanecía. Entonces su tarea es resolver las preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del capítulo correspondiente. Entonces de esta manera, ustedes, luego de haber realizado todo el tema en sí, luego de haber hecho la retroalimentación con las 4 preguntas, incluso hay un cuadro comparativo también en relación a la educación, hablan del Yachayhuasi y de la Yahuasi, sería conveniente también que lo resuelvan. Luego hemos desarrollado la lectura, que es sobre la muerte, o cuál era la creencia que tenían ellos en cuanto a la muerte. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, en el bloque de preguntas, que son 10, resolver las preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Ya ustedes ya saben cómo se desarrolla cada una. La leen y ven cuál es la respuesta correcta y la marcan, nada más. Y nuevamente repetirles que solamente la clase es copiar lo que es teoría, con excepción de la retroalimentación y la lectura que se le ha realizado en clase. Entonces, jóvenes, espero que hayan podido entender lo que les he explicado
y ya la otra semana vamos a desarrollar las evaluaciones y también la retroalimentación por Google Meet, y espero la participación de cada uno de ustedes. Y eso sería todo. Gracias.